A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los dioses que nuestros ancestros adoraban no eran en realidad seres divinos, sino visitantes de otros mundos? La idea suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero ha capturado la imaginación de millones. Así que vamos a adentrarnos en esta controversial teoría del antiguo astronauta, a ver qué pistas hay, cuáles son los argumentos y, sobre todo, las grandes preguntas que nos deja. Y es que la pregunta de fondo es esa. ¿Es posible que las leyendas y los textos sagrados sean en realidad crónicas de encuentros con tecnología avanzada? Porque si uno busca, a lo largo de toda la historia humana, encuentra descripciones de eventos y de seres que, la verdad, desafían cualquier explicación sencilla. Por ejemplo, un caso que siempre sale a relucir lo encontramos en textos sagrados como la visión del profeta Ezequiel. Él describe un carro que venía del cielo, con ruedas dentro de otras ruedas, moviéndose a la velocidad de un rayo y con un brillo como de metal pulido. Para algunos, esto no es un simple simbolismo divino, es el relato de alguien que vio algo que no entendía, e intentó describirlo con las palabras que tenía a su alcance, las de su época. ¿Les suena una nave espacial? Y lo curioso es que esto no es un caso aislado. Si nos vamos a la India, los textos antiguos hablan de los vimanas, unos carros voladores. En Australia, las pinturas rupestres de los Wandjina muestran seres que parecen usar cascos, con ojos enormes y sin boca. Los sumerios, por su parte, describieron a Oannes, un ser que salió del mar para enseñarles todo. Y en Egipto, los registros mencionan a los Shemsu-Hor, los resplandecientes, que gobernaron mucho antes que los primeros faraones. Son patrones muy similares en culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Ok, entonces, ¿cómo es que todas estas pistas, todas estas leyendas dispersas, se unieron para formar una hipótesis, una teoría que de verdad cautivó al mundo en el siglo XX? Miren, la idea no salió de la nada. Ya había gente que lo sugería, pero fue en los años 60 cuando la cosa empezó a tomar fuerza. Primero con la especulación muy cautelosa de científicos de la talla de Carl Sagan, y luego, ¡pum!, explotó en la cultura popular con el famosísimo libro de Erich von Däniken, Recuerdos del futuro. Poco después llegaría Zecharia Sitchin para añadir su propia interpretación muy detallada de los textos sumerios con sus famosos Anunnaki. Bueno, la teoría se sostiene sobre algunas ideas principales. Primero, que monumentos gigantescos como las pirámides o Stonehenge son demasiado complejos para las herramientas que se supone que tenían en esa época. Segundo, que ciertos artefactos antiguos, que parecen pájaros o insectos, son en realidad modelos a escala de aviones modernos. Y tercero, la idea más radical de todas, que los dioses de las mitologías eran literalmente extraterrestres y que nosotros, la humanidad, podríamos ser el resultado de su intervención genética. Entonces, el punto crucial para gente como von Däniken es esta supuesta brecha. La idea de que hay una diferencia imposible de explicar entre lo que sabemos que podían hacer las civilizaciones antiguas y la increíble precisión y escala de lo que lograron construir. Pero bueno, claro, frente a estas afirmaciones tan espectaculares, la ciencia y la arqueología más convencional, digamos, presentan una visión del mundo radicalmente diferente. Y este es un ejemplo perfecto para ilustrar el conflicto. Tomemos la famosa lápida del sarcófago del rey maya Pacal. Quienes apoyan la teoría ven clarísimo a un hombre dentro de una cápsula espacial, con las manos en los controles, hasta con fuego saliendo del escape. En cambio, los arqueólogos y los expertos en cultura maya nos explican que es una representación simbólica, súper compleja, del viaje del rey al inframundo, conectado con el árbol del mundo, que es un pilar de su religión. Dos mundos, dos interpretaciones. Y aquí está la crítica más fuerte desde el mundo académico, que esta teoría, en el fondo, le quita todo el mérito a nuestros ancestros. Los expertos argumentan que atribuir las pirámides o las líneas de Nazca a extraterrestres es simplemente ignorar la enorme cantidad de evidencia que tenemos del ingenio, de la organización social y de los conocimientos tan avanzados en matemáticas y astronomía que estas culturas desarrollaron por su propia cuenta. De hecho, fíjense, hasta el mismo Carl Sagan, que al principio estaba abierto a la idea del paleocontacto, después fue muy crítico con cómo la teoría se presentaba ya como un hecho. Él señaló que la mayoría de las supuestas pruebas se pueden explicar de forma mucho más simple, dentro de su propio contexto cultural, sin tener que traer a la mesa a visitantes de otros planetas. Pero el debate no se queda solo en lo científico, Toca fibras muy profundas, nuestras creencias, y eso nos lleva a un campo fascinante que se llama exoteología. Básicamente pensar en Dios y la religión en un contexto cósmico, con el universo entero en mente.
Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque contrario a lo que muchos pensarían, las grandes religiones no necesariamente ven la vida extraterrestre como una amenaza. De hecho, esta cita es del exdirector del Observatorio del Vaticano. Muestra una apertura increíble, sugiriendo que un universo lleno de vida, lejos de contradecir la fe, solo haría más grande la gloria del Creador. Y esta apertura no es solo del catolicismo. Dentro del cristianismo, escritores como C.S. Lewis se pusieron a imaginar cómo podría funcionar un plan de salvación en otros planetas. En el judaísmo hay textos antiguos y medievales que ya especulaban sobre vida en otros mundos. E incluso en el Corán hay versículos que se pueden interpretar como una referencia a otras creaciones de Dios regadas por el universo. Ok, y para ir cerrando, vamos a ampliar un poco más la perspectiva. Quizás la línea que separa lo que llamamos divino de lo que es simplemente tecnología muy avanzada no es tan clara como creemos. Aquí es donde entra el gran escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke con su famosa tercera ley. Piénsenlo. Si una civilización de la antigüedad se encontrara con seres capaces de volar por el cielo, de curar enfermedades al instante o de comunicarse a través del espacio, ¿qué otra palabra usarían para describirlos sino dioses? Para ellos sería literalmente magia. Y para ponerle números a esto, el astrónomo Nikolai Kardashev propuso una escala para clasificar civilizaciones según cuánta energía usan. Una civilización tipo 1, que es a lo que aspiramos, controla toda la energía de su planeta. Una de tipo 2 controla toda la energía de su estrella, y una de tipo 3 controla la energía de una galaxia entera. El poder de una civilización así sería para nosotros simplemente inimaginable. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta del inicio. Quizás el debate no es dioses contra extraterrestres. Tal vez los relatos antiguos describen exactamente lo que vieron, seres con un poder tan inmenso y una tecnología tan incomprensible que la única palabra que les quedaba para describirlos era Dios. Al final, la pregunta no es solo qué hay allá afuera, en las estrellas, sino cómo definimos nosotros lo que es divino aquí en la Tierra.